primer paso, no existe la estadística, ¿sí? Sin datos no podríamos hacer nada, ¿sí? La estadística no serviría de nada. Entonces, lo principal es trabajar con datos. Y es lo que vamos a obtener a través de la aplicación de técnicas, ¿sí? O también ciertos instrumentos en particular, ¿no? Como un cuestionario, una ficha médica, ¿sí? Que nos va a ayudar a recoger datos. Luego de esto, lo que vamos a hacer con los datos es organizarlos, ¿sí? Debemos organizarlos de alguna forma. Un primer nivel de organización simplemente sería ponerle orden a los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo las edades de cada uno de ustedes, un primer nivel de organización sería tener ordenados los datos de menor a mayor, por ejemplo, ¿sí? O de mayor a menor, da igual, ¿sí? Dependiendo de qué me permita observar mejor, ¿sí? Ahora, un segundo nivel de organización que vendría a ser un poco más complejo, podría ser agrupar los datos en función de cierto criterio que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, estas edades que me interesarían a mí recoger, podría organizarlos entre, por ejemplo, quienes tienen de 18 a 20 años y quienes tienen de 21 a 25 años y quienes tienen de 26 hasta 30 años. Y así podría agrupar los datos, ¿sí? Este es otro nivel de organización, ¿sí? Generalmente para este nivel de organización utilizamos tablas, ¿sí? Les llamamos tablas de distribución de frecuencias. Y aquí nos vamos a detener un poco porque hay que conocer la técnica de cómo organizar datos agrupados, por ejemplo, ¿sí? Y hay una serie de reglas que hay que seguir, que vamos a nosotros a anotarnos seguramente estas reglas para saber cómo organizar, aunque esto se lo hacía de forma manual. Ahora utilizamos softwares estadísticos y ya no necesitamos mucho de esto. Yo estoy un poco en esta situación, ¿no? De proporcionarles estas técnicas de organización. Sin embargo, como que ya no utilizamos esto. Esto lo hace la máquina, esto lo hace una computadora para nosotros de forma muy sencilla. De hecho, otra forma de poder trabajar con los datos es también la presentación que hacemos al final, ¿sí? Me estoy adelantando un poquito, pero es para un poco explicarles el desuso en el que ha entrado de repente cierto tipo de conocimiento que nosotros podríamos tener, que lo vamos a ver, ¿sí? Para que sepamos qué es lo que está haciendo la computadora y cómo hace esta organización, ¿sí? Pero esto ya lo hace de forma automática. Es más, cuando nosotros aplicamos un instrumento de recolección, llámese un Google Forms, ¿sí? Que es el más conocido de repente porque es gratuito, ¿sí? Google tiene una herramienta para que nosotros podamos crear formularios, es decir, cuestionarios que nosotros podríamos lanzarlos masivamente. Y las personas que van a responder a nuestro cuestionario o encuesta, si quieren, esos datos, la computadora o la aplicación, en este caso, va a extraerlos de forma automática, los va a organizar, es más, nos va a generar gráficos estadísticos. Y los gráficos estadísticos vendrían en este nivel, ¿sí? Para poder presentar información, nosotros vamos a utilizar gráficas, ¿sí? Y esto ya lo hace la computadora. Es más, lo hace de forma automática, ni siquiera le pedimos nosotros. Al terminar la recolección de datos, es decir, el llenado de las encuestas de un grupo que ustedes elijan, esa información ya va a estar en tablas y ya va a estar en gráficas, ¿sí? En el caso de Google Forms, nos permite observar gráficas, ¿sí? No he visto que nos presenten tablas, pero sí podríamos ver de repente igual una forma ordenada en una gráfica, ¿no? Ya sea una gráfica de columnas o podría ser una gráfica de sectores, pie o tortas, como le llamen ustedes, que también es válido, esta asignación nominal, ¿sí? Y otro tipo de gráficas que nosotros podríamos tener, como las gráficas lineales, ¿sí? Entonces, estas gráficas antes lo hacíamos de forma manual.
claro, esto llevaba mucho tiempo, habría que tener una hojita especial, milimetrada, incluso para poder definir diferencias mínimas que podríamos tener en el comportamiento de los datos. Pero ahora ya no. Necesitamos simplemente presionar unos cuantos clics, si vamos a utilizar un software estadístico, por ejemplo, y ya tenemos gráficas, ¿sí? Es más, gráficas muy elaboradas, con colores muy llamativos, qué sé yo. Esto lo podemos tener incluso en Excel, ¿no es cierto? Y hay otras aplicaciones que tenemos actualmente que son igual, quizá mucho más elaboradas, ¿sí? Entonces, lo que actualmente necesitamos conocer es también cómo utilizar estos softwares, ¿sí? Estas aplicaciones, porque no podríamos estar haciendo cálculos manuales de repente y detenernos demasiado en eso. Creo que ese no es el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es que podamos utilizar la estadística para poder analizar la información y tomar decisiones después de este análisis, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que hacemos es recolectar datos. Después de recolectar datos, los vamos a organizar. Y los organizamos en tablas, ¿sí? Ya que vamos a trabajar la organización, podríamos utilizar este tipo de tablas, por ejemplo, a las que le llamamos tablas de distribución de frecuencias, en las que vamos a tener organizados los datos que ustedes recojan. Pueden ser los pesos corporales de las personas, las edades, el tipo de enfermedades o patologías que posee una población determinada, lo que se les ocurra. Esta información la vamos a volcar en una tabla, a fin de poder tenerlo todo esto condensado, ¿sí? Porque cuando tenemos una recolección, por ejemplo, manual, no sé si han hecho alguna encuesta alguna vez en la escuela o en el colegio. ¿Hicieron encuestas manuales? ¿Sí? Y claro, esto es de repente un montón de hojas que nosotros tenemos y que no nos sirven de mucho porque no podríamos hacer observaciones, porque tendríamos que revisar hojas y hojas y hojas, ¿no es cierto? En vez de eso, extraemos esa información de las hojas de papel en una tabla tan pequeña como esta que nos permitiría a nosotros hacer observaciones mucho más rápidas y mucho más enriquecedoras de repente que estar revisando hoja por hoja, ¿no? Las encuestas, ¿no? Que claro, ahora ya también ya no usamos las hojas, utilizamos estos formularios digitales, ¿no? Que de repente incluso es hasta mucho más difícil ver porque tenemos que deslizar la pantalla para poder ver una a una, ¿no es cierto? Pero ya no hacemos esto. Lo que hacemos es que la computadora nos permita generar una tabla de distribución de frecuencias y esta, ¿sí? Pero vamos a aprender igual cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias de forma manual, ¿sí? Lo vamos a hacer a manera de que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo con los datos también, ¿sí? A manera de interpretar, quiero decir, ¿no? Bien, entonces, organizamos los datos. En tercer lugar, vamos a resumir la información. ¿Cómo resumimos la información nosotros en estadística? Cuando hablamos de resumen, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de libros, por ejemplo? O textos. ¿Qué es un resumen? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Qué es resumir? Sacar la información más importante. Extraer la información más importante, dice. Y eso no significa que de un libro de muchas páginas vamos a tener la misma cantidad de páginas, sino vamos a tener una o dos hojas dependiendo de la capacidad o el requerimiento de síntesis, habría que decir, ¿no? Porque si nosotros queremos condensar todo ese libro de 300 páginas, por ejemplo, en una hoja, podemos hacerlo, ¿sí? Y esto significa que vamos a priorizar solo lo importante, ¿sí? Porque eso importante es lo que va a representar al libro. ¿Se dan cuenta? Hacemos más o menos esto también en bioestadística. Pero para eso aplicamos ecuaciones matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos 1000 datos en este segmento, ¿sí? Ahí tenemos 1000 datos. Observar esos 1000 datos de repente no nos diga mucho, ¿sí? Pero si nosotros aplicamos ecuaciones matemáticas, seguramente todos esos datos, estos 1000 datos, podríamos reunirlos en un solo valor, ¿sí? Y ese valor va a representar algo.
Por ejemplo, a mí me interesaría conocer cuál es el promedio de edad que tenemos aquí en el curso, porque seguramente habrá personas que tienen 29, 28, otros que tendrán 17 años o 18 años, ¿sí? Y así una variación de edades que podríamos tener. Pero ¿cuál es la edad que representa este curso? ¿Sí? Y hablaríamos en este caso de un promedio calculado, ¿no es cierto?, que podríamos hacer para obtener un valor que represente al curso, ¿sí? Vean que la ecuación de una media estadística, que le llamamos así al promedio, que nosotros lo conocemos por ese nombre, una media significa que debemos realizar una sumatoria de todos los valores, es decir, de todas las edades, por ejemplo, de ustedes, y los voy a dividir entre la cantidad total de estudiantes que tenemos aquí en el curso, ¿sí? Eso me va a arrojar un resultado. Este resultado, en vez de tener, en este caso vamos a suponer que tenemos 40, ¿sí? En vez de tener 40 datos, que de repente no me digan mucho, me va a permitir obtener un solo valor, ¿sí? Ese valor representa al conjunto, ¿sí? Vean entonces que en estadística utilizamos este tipo de técnicas, que sería utilizar ecuaciones matemáticas que nos van a ayudar a condensar la información, es decir, resumir, le llaman también. ¿Sí? Vamos a resumir entonces una gran cantidad de datos que nosotros tengamos en un solo valor o dos, dependiendo de lo que les interese a ustedes, ¿sí? Entonces, este es el tercer paso que nosotros realizamos en bioestadística. ¿Qué más hacemos en bioestadística? Después de resumir, lo que podríamos hacer es analizar e interpretar ese valor. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir ese valor? Supongamos que tengo acá como resultado 22 años, vamos a poner, ¿sí? Que puede ser cualquier variable, cualquier observación que ustedes hagan. En este caso, la edad. Supongamos que el promedio de edad de este curso es 22 años. ¿Qué significa esto? ¿Que todos tienen 22 años? No, sino que la mayoría tiene edades más próximas a ese valor, ¿sí? La mayoría están muy próximas a 22 años. Eso no significa que tengamos edades, por ejemplo, relativamente próximas, sino también podríamos tener algunas edades que se alejan mucho. Por ejemplo, una persona que pueda tener 35 años, por ejemplo, que esté en el curso, ¿sí? Pero de repente esa persona es un ITA, ¿sí? Y no es la mayoría. Entonces, este valor siempre va a estar más próximo a un comportamiento global, ¿sí? Entonces, la mayoría de las edades se va a aproximar a ese valor que hemos encontrado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es analizar y también interpretar. Hay una diferencia entre estos dos términos. Cuando decimos analizar, el análisis es la separación en partes del fenómeno de estudio. Lo que estén estudiando ustedes lo tienen que dividir en partes. Por ejemplo, cuando ustedes estudian el cuerpo humano en anatomía, ¿estudian el todo? No. Seguramente observarán, por ejemplo, cabeza-cuello, ¿sí? Tórax, extremidades superiores e inferiores, seguramente. Vean ustedes que no hacen un estudio global. Lo que hacemos cuando analizamos es separar en partes el fenómeno de estudio, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos entender mejor al fenómeno, ¿sí? A eso le llamamos entonces análisis. ¿Qué es la interpretación? La interpretación tiene que ver con el sentido que le van a dar a eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo les escribo ¿qué me dirían de eso? Seguramente no mucho, porque es un número, ¿sí? Es un número, 56, ¿qué será? Pero si les digo que es el peso promedio de este curso, entonces ese valor muerto ya cobra sentido, ¿sí? Significa
que la mayoría de los pesos corporales está en torno a este valor. Bueno, me he inventado, ya debe ser mucho menos de ustedes. Entonces, lo que estamos haciendo cuando interpretamos es darle sentido a cualquier valor que nosotros obtengamos. De hecho, después de hacer un cálculo, ustedes tienen que hacer una interpretación de ese resultado, porque de nada nos serviría hacer todo un procedimiento matemático para obtener un resultado y que eso no nos sirva para nada, ¿sí? La idea es que ese valor debe ser interpretado por nosotros. Es decir, debemos darle un sentido a eso, ¿sí? Algo significa, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que interpretar de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces, al finalizar en esta etapa de la estadística descriptiva, lo que vamos a hacer es presentar en tablas y gráficas, que esto ya habíamos hablado, ¿no es cierto? A manera de mencionar de cómo organizamos los datos, que lo hacemos en una tabla de distribución de frecuencias, que esto mismo lo vamos a utilizar en el informe para poder presentar, ¿sí? Presentarla. Y lo mismo ocurre con las gráficas, que nos van a ayudar a nosotros a que la información sea mucho más